Hola a todos, estamos dando inicio a nuestra clase número 4 que la titulamos La didáctica de la matemática para dar buenas clases de matemática y la enseñanza de la didáctica de la matemática para futuros profesores. El camino que les proponemos recorrer. Por un lado, le queremos enmarcar campos de estudio que están involucrados acá, como el de la matemática, didáctica de la matemática y ciencias de la educación. Queremos poner algunas cuestiones y cómo estas después se van a entrelazar en la formación de profesores y en lo que habitualmente nosotros estamos haciendo en nuestras aulas y en nuestras clases. La formación de profesores de matemática en Argentina, puntualizamos algunos aspectos particular, modelos formativos en particular y qué ocurre, dónde está la didáctica de la matemática, la didáctica general, la formación específica. También queremos a lo largo de toda la clase tratar de responder qué aporta la didáctica de la matemática a la clase de matemática y algunas herramientas para modificar propuestas, evaluar, diseñar tareas coherentes, recabar datos para analizar, entre otras cuestiones. Aunque estos aspectos los vamos a ir puliendo y los vamos a ir perfeccionando en las siguientes clases. Entonces vamos a comenzar con algunas dificultades y en particular entre esas dificultades tenemos matemática versus educación matemática, didáctica general versus didáctica de la matemática, porque todo esto nos está atravesando dentro de nuestras clases, en la formación de profesores, en los diseños que nosotros hacemos de consigna, de clases, el análisis, la fundamentación que cada una de ellas tiene. Bueno, comencemos con la primera, matemática versus educación matemática. Quiero puntualizar ahí algunos aspectos con respecto, nos ponemos de acuerdo, qué vamos a entender con matemática. Hay una definición o una acepción que a mí me gusta, que la publica Adrián Paenza. Si bien está en el texto Matemática estás ahí, que él publica en el año 2005, también lo pueden encontrar en un artículo que él publicó en el página 12 del año 2006, y él, basado en unas reflexiones del libro de Kate Devlin sobre qué es la matemática, Paenza dice que hace tan solo unos 20 años nació la propuesta de una definición de la matemática que tuvo y tiene bastante consenso entre los matemáticos. La matemática es la ciencia de los patrones, dice Paenza. Dice, en líneas generales, lo que hace un matemático es examinar patrones abstractos, es decir, buscar regularidades, cosas que se repitan, patrones numéricos, de forma, de movimiento, de comportamiento, entre otras. Dice, estos patrones pueden ser tanto reales como imaginarios, visuales o mentales, estáticos o dinámicos, cualitativos o cuantitativos, puramente utilitarios o no, pueden emerger del mundo que nos rodea, de las profundidades del espacio y del tiempo o de los debates internos de la mente. Y si vamos a educación matemática, si bien hay varias definiciones y dependiendo de los autores y las escuelas que uno se va a estar centrando, uno puede entender a líneas generales a la didáctica de la matemática como una disciplina científica relativamente joven, cuyo objeto de estudio es la relación entre los saberes, la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de la matemática. Y al mismo tiempo esto involucra mirar no solo dentro del aula, sino también fuera de ella, y ya vamos a profundizar algunos aspectos. Ahora, ¿cómo vemos esta relación entre matemática y educación matemática? Podríamos pensar así, matemática y dentro de la matemática se inserta la educación matemática. Claramente no, porque cuando estuvimos viendo cuáles son sus objetos de estudio y qué es lo que está ocurriendo, no puedo situar a la educación matemática dentro de la matemática. Esto es interesante tenerlo presente porque a veces uno dice, yo soy un matemático. ¿Soy un matemático o soy un educador matemático o matemático educativo, como a veces uno escucha en el entorno de lo que nosotros somos? Tenemos que tener claro qué estamos formando y cuál es nuestro campo de formación. Bueno, podríamos pensar entonces que tengo a la educación matemática y tiene inserta dentro a la matemática como ciencia. No, bajo ningún punto de vista estaría en ese esquema. Bueno, entonces pensemos este esquema, que tengo la matemática con la educación matemática y comparten algunas cuestiones. No, porque cada una de ellas tienen objetos y métodos de enseñanza totalmente diferentes. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo estoy ubicando la educación matemática? Hay un modelo de Steiner que está interesante, hay varios modelos, pero este en particular es el que a uno le va a gustar. Steiner dice, bueno, la educación matemática se inserta en un sistema mayor que le llama Sistema de Educación Matemática, donde allí voy a estar encontrando el diseño curricular, la clase de matemática, la formación de profesores. Y todo este sistema de educación matemática se viene a estar alimentando de otras disciplinas, como por ejemplo matemática, pedagogía, sociología, psicología, lingüística, y continuaríamos todas ellas.
Y él dice, acá, en el centro de la educación matemática, se va a gestar la teoría de educación matemática. Miren este esquema qué interesante para pensar cómo uno está viendo la educación matemática, porque cuando alguien se va a formar como matemático educativo o en educación matemática, no es suficiente saber matemática. Necesito saber pedagogía, sociología, psicología. Necesito de otras ciencias. De alguna manera, en una jerga así muy particular, uno diría, necesita ser un todólogo, saber de muchas disciplinas para ser un buen profesional en el área de educación matemática. Nos vamos ahora a didáctica general versus didáctica de la matemática. Y acá traigo a colación a Alicia Camillioni, que a mí como didacta es una persona que admiro mucho y tiene una claridad impresionante en todo lo que ella expresa. Hay un texto del año 2007, El saber didáctico, de Alicia Camillioni, en el capítulo 2, didáctica general y didácticas específicas. Alicia Camillioni dice en particular, la didáctica general y las didácticas específicas no siempre están alineadas, aunque tampoco es muy frecuente que se contradigan abiertamente. Sus relaciones son en verdad complicadas. Y ella dice, ¿no sería ajustado a la verdad esquematizarlas al modo de un árbol en el que la didáctica general constituyera el tronco del que como ramas derivaran las didácticas de las disciplinas? Sus vinculaciones son mucho más intrincadas. Y más adelante, ahí en el texto, ella dice algo muy importante. La didáctica general no es ciertamente la síntesis de las conclusiones a las que llegan las didácticas de las disciplinas. Estas no son tampoco una adaptación a su terreno propio de los principios de la didáctica general. Si nos vamos hacia otro lado, para pensar que estamos en el campo nuestro de la didáctica de la matemática, lo traigo a colación a un texto de Godino, hay un texto que él le llamó Perspectivas de la didáctica de la matemática como disciplina científica. La primera publicación la hace allá en 1991, pero tiene una adaptación en la red que es el del año 2010. Y él trabajó con unos textos de Bunge, es un texto de epistemología del año 85, y Godino dice que se cree que la teoría general abarca a cada una de las teorías específicas en el sentido de que éstas se obtienen con solo agregarle a la teoría general ciertas premisas específicas. Y él dice contundentemente, esto es falso. Aunque se lee a menudo que una teoría general contiene o implique a todas las teorías específicas, más bien es al revés. La teoría general se obtiene como la parte común o intersección de todas las teorías específicas. En otras palabras, dado el conjunto de teorías específicas, se puede extraer de estas una teoría general, con solo suprimir todas las premisas particulares y dejar las suposiciones comunes a todas las teorías específicas. Contundente, ¿no? Miro esto porque después cuando miramos la formación de profesores, entre lo que expresa Alicia Camillioni o lo que puede estar expresando Godino, no estaría tan seguro que así se ve reflejado cuando nosotros estamos formando profesores. Entonces, nos vamos a una mirada a la formación de profesores dentro de Argentina. Y para eso miremos cómo se forman los profesores en Argentina. Tenemos dos subsistemas que van a tener lógicas, historias y realidades absolutamente diferentes. Por un lado, tenemos en el sistema universitario, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias, y por otro lado tenemos el Instituto Nacional de Formación Docente en este ámbito superior no universitario. Podríamos hablar acá mucho de cada una de estas lógicas y veríamos las diferencias, puntos de encuentro que tienen y puntos de desencuentro. De todos modos, hay algo que rescato y de manera positiva. Dentro de Argentina nosotros formamos a un profesor, alguien decide hacer la carrera como profesor en primera instancia, algo que no es común en otros países. Tomemos España, por ejemplo, donde no tengo la carrera de profesor en primera instancia. Primero me tengo que formar como un licenciado en matemática en una facultad de ciencias y posteriormente estaré haciendo una formación pedagógica que me va a habilitar como profesor. Bueno, miramos qué es lo que ocurre en la formación de profesores de matemática en las universidades. Tenemos diferentes titulaciones. Podemos encontrar en las universidades el profesorado de matemática, profesorado universitario de matemática, profesorado de enseñanza media y superior en matemática, profesor de GB3 polimodal, licenciaturas en enseñanzas de la matemática, y si uno hace un recuento actual, hay más de 33 universidades que están ofreciendo esta titulación. Pasemos al sector no universitario.
que uno obtiene información a través de la Red Nacional de Institutos. No están todos los institutos que efectivamente están teniendo la carrera de profesor de matemática, pero tenemos más de 138 institutos de formación docente en Argentina donde se están formando profesores. Ahora, ¿cómo se forman a los profesores de matemática en Argentina en particular? Vamos a ver una tipificación así. Son modelos, obviamente que uno encuentra como toma modelos, uno puede decir, no es exactamente así el que está ocurriendo en el instituto donde yo trabajo. Bueno, pero tomemos así una abstracción de estos. Podríamos tener un modelo formativo uno, donde por un lado tengo a lo largo de los 4 o 5 años que dura la formación, tengo todo el conocimiento disciplinar a cargo de profesores que no tienen conocimientos pedagógicos o didácticos, e incluso profesores que nunca estuvieron trabajando en escuela media, pero yo te estoy dando el saber disciplinar. Por la otra contraparte voy a tener toda la formación pedagógica y didáctica, donde comenzamos con este esquema que Alicia Camillioni dice: no debo ver a la didáctica general como el tronco de un árbol donde se desprenden las didácticas específicas. Sin embargo, así lo veo en la formación de profesores. Empieza todo con una didáctica general y hacia el último año vemos algo de didáctica específica. Este modelo, sin tratar de generalizarlo, es muy propio dentro de las universidades, y más aún en estas universidades que hay veces tienen modelos donde se forman licenciados en matemática, comparten el campo disciplinar, entonces van a cursar profesores de matemática y licenciados en matemática. Lo que es disciplinar lo cursan juntos y se van a separar en el sector pedagógico o didáctico. Tenemos un modelo formativo 2 donde si ustedes miran acá, uno podría estar pensando que el conocimiento disciplinar hay veces está a cargo de matemáticos que son puros, matemáticos que no se formaron como profesores, pero que están formando a profesores y que ni siquiera tienen conocimiento en educación media ni tampoco estuvieron trabajando. Después voy a tener otros profesores que pueden ser o que tienen estos conocimientos de trabajo en escuela media para el cual yo estoy formando profesores, y que tienen también conocimientos de pedagogía y de didáctica. O sea, son profesores que están formando a otros profesores. Y nuevamente tenemos el esquema general. Didáctica general al inicio y didáctica específica hacia el final. Estos modelos formativos a veces son mucho más frecuentes encontrarlos en los institutos de formación docente en el sector no universitario. Y después tenemos otro modelo formativo que es: voy a tener personas que se formaron con un conocimiento disciplinar, soy arquitecto, contador, ingeniero y quiero dedicarme a dar clases. En consecuencia, hago una formación pedagógica de 1 año, 2 años, dependiendo del circuito que estoy haciendo, y en esa formación general lo que a mí me están dando son solo cuestiones de la didáctica general, dado que se cursan en forma conjunta. Va a estar un abogado, un médico y todos se les otorga la formación pedagógica general. Estos básicamente serían los 3 modelos que uno puede encontrar en Argentina de cómo se forman profesores. Preguntas que uno se hace en este momento y las dejamos para pensar y seguir reflexionando. ¿Dónde se ubicaría la formación del futuro profesor en otro tipo de tareas que no sea enseñar matemática en secundaria? Para pensarlo, ¿no? Avancemos con esto. ¿Qué marcos teóricos y metodológicos tenemos en didáctica de la matemática? Si vamos a mirar qué hay dentro de didáctica de la matemática, no vamos a profundizar ninguno de ellos, son solo unas muestras gratis o pinceladas nada más de lo que está ocurriendo. Podemos tener la escuela francesa, por un lado, con teoría de situaciones de Yves Brousseau, tenemos la teoría antropológica de lo didáctico de Guille Ballard y la ingeniería didáctica de Michel Artic. Todo esto lo estamos englobando en lo que uno conocería como escuela francesa. ¿Es lo único que tenemos en Argentina? No, no es lo único. Es lo único que inicialmente en Argentina tuvo un gran impacto y a tal punto que casi se establecía un isomorfismo. La teoría de situaciones era didáctica de la matemática y didáctica de la matemática es teoría de situaciones. Pero no es lo único que hay. Podemos tener socioconstructivismo de Paul Ernst, que viene de la Universidad de Exeter de Inglaterra, enfoque ontológico semiótico de Godino, Batanero y Font, tenemos endomatemática de Ubiratán de Ambrosio en Brasil, tendríamos educación matemática realista de Freudenthal, o tenemos educación matemática crítica de Olives Cosmos y Paola Valero, o la socioepistemología de Ricardo Cantoral y Rosa María Farfán como los padres de esta línea que tienen un gran impacto dentro de Argentina.
Y así continuaríamos. La escuela anglosajona de Paul y de Schoenfeld, resolución de problemas, que a veces uno lo conoce, y constructivismo radical, y epistemología genética, y enfoque cognitivista, y acá podríamos desagregarlo en pensamiento matemático avanzado de Toll y Wiener, la teoría de los campos conceptuales de Vergniaud, teoría APOS de Dubinsky, y lo más interesante es que esto continúa y tienen muchos más líneas y enfoques. ¿Todas estas líneas son isomorfas? No, no son isomorfas. Todas me dicen exactamente lo mismo de cómo puedo estar pensando, planificando, gestionando la clase. No, no me dicen exactamente lo mismo. Entonces debo ser cuidadoso y veces en que cuando yo me estoy ubicando en cada una de estas líneas, cómo definen sus palabras claves, cómo definen determinados constructos, porque eso es relevante y esto me hace ver una determinada realidad. Preguntas que nos hacemos para pensar entre nosotros y reflexionar. Una de ellas, ¿cuáles son las líneas o enfoques de la didáctica de la matemática que tienen desarrollos que aporten al profesor formado cuando entra a trabajar? Porque en eso nosotros estamos pensando en este momento. ¿Corresponde pensar que hay líneas que contemplan que la formación inicial del profesor no solo será enseñar matemática? ¿Cómo se completa la formación del profesor y en qué espacio se está haciendo esto? Lo pensamos. Avanzamos. ¿Qué implicaciones tiene un marco teórico que usamos para analizar o fundamentar lo que hacemos en las clases? Porque le acabamos de comentar que existen tantas líneas teóricas y acá usamos una imagen que representa nuestra concepción de qué ocurre cuando tenemos diferentes líneas teóricas. Miren esto, lo que uno puede estar viendo, un determinado objeto y sus proyecciones acá en las diferentes paredes, y cada uno de ellos es verdad de lo que estamos viendo, pero depende si lo hacemos en la analogía con estas líneas teóricas, lo que uno termina diciendo es decir, depende la lente que yo me estoy colocando para analizar, fundamentar, diseñar una tarea o una clase, esto me hace ver diferentes realidades, así que debo ser cuidadoso en ese sentido. Ya lo vamos a retomar estas ideas. Fíjense que teniendo en presente esta lente, agarra un texto, por ejemplo, de matemática. Este es solo un ejemplo, no es que uno está promocionando acá un texto de matemática. Y uno dice, ¿cómo puedo lograr entender, hay veces cuando miro un texto, qué teoría está de fondo o cuál es lo que, con cuál marco teórico estuvo trabajando? Miremos así fugazmente esto. Miro una de las primeras actividades, me plantea un problema, ¿no? Un problema clásico que uno podría encontrar dentro de matemática, me pregunta, dicen un negocio, 5 paquetes de café de 120 gramos, cada uno cuestan 12 pesos. Si en ese negocio no se hacen oferta, ¿cuánto costarán 15 paquetes de 360 gramos del mismo café? Uno podría pensar, bueno, lo resuelvo y ya está. Sin embargo, este libro en particular, cuando uno lo lee, está pensado desde no solo del diseño curricular, sino desde teoría de situaciones. Entonces, está importante ver, por ejemplo, cuando aquí dice se abre la discusión, dicen analicen lo que hicieron estos chicos para resolver el problema 1. ¿Están de acuerdo con alguno? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaría planteando? Diferentes formas de argumentar y sostener alguna respuesta para el primer problema. Entonces, si estoy viendo esto, me está pidiendo que el primer problema yo no esté pensando que mi estudiante lo tiene que resolver de un único modo, sino que tengo que estar trabajando con diferentes estrategias y diferentes modos de llegar a una solución de ese problema. Y si no lo advertí o no salieron por parte de los estudiantes, me lo está contando. De todos modos, los libros, toda la cuestión editorial cambió mucho. ¿Por qué cambió mucho? Muchos años atrás teníamos un único texto que era tanto para el profesor como para el estudiante. Hoy en día eso no ocurre. Tengo un texto para el estudiante y tengo un texto para el profesor donde tengo todas las orientaciones metodológicas a cabo. ¿De acuerdo? Ahora miremos estas cuestiones, porque vamos a mirar esta idea de yo voy a tener una lente y voy a tener diferentes marcos teóricos con el cual puedo mirar una clase de matemática. Y acá, quedó acá un error, no es que duele, es que suele ocurrir al analizar una clase de matemática. Hay un pequeño error en la diapositiva. Y uno puede mirar que tengo una clase excelente, vamos a mirarlo metafóricamente, a una clase que hay mucho para mejorar. Y nos pasó algo particular. En un momento trabajábamos con una clase que era de sexto grado de enseñanza primaria y la dábamos a diferentes profesores en formación o profesores que estaban formados y la veían muy distinta. Gente que la veía excelente a la clase y gente que la veía clase que había mucho que mejorar. O sea, veíamos toda esta gama de grises acá de por medio.
¿Qué fue lo que ocurrió cuando uno miraba esto? Cuando trabajábamos en la licenciatura en Ciencias de la Educación y le pedíamos a los futuros licenciados en Ciencias de la Educación que analizaran esa clase y valoraban la dinámica de la clase y desconocían el contenido de fondo, la clase la juzgaban de excelente. Decían qué activos los estudiantes, la clase es muy participativa, la profesora hace tal cosa, algo. Valoraban, tomaban algunas dimensiones de análisis que la situaban en una clase de manera excelente. Cuando trabajábamos con profesores que estaban en formación, que ya tenían conocimiento del contenido de la clase y hacían una reflexión basada sobre la propia práctica, la clase la veían con muchos tintes de grises. Y cuando la trabajábamos con profesores, como por ejemplo ustedes, que ya son profesores que están formados, que tienen conocimiento del contenido de la clase y conocimiento didáctico mucho más profundo, la clase veían que había mucho, pero mucho para mejorar. Casi como que sugerían que la profesora se dedicara a otra cuestión y no a dar clase. ¿Y qué estaba pasando de por medio? Y acá eran las lentes con las cuales yo me estoy colocando para mirar una clase de matemática. Desde cuestiones, lentes que me las voy a colocar de la didáctica general o lentes desde las didácticas específicas. Importante, ¿no? Como para tener presente. Ahora, algunas preguntas que uno se hace acá y las dejamos para reflexionar. ¿Ocurriría lo mismo con clases de la formación de profesores? O sea, miro una clase de la formación de profesores y enviamos a diferentes personas con diferentes lentes. ¿Qué estarían viendo cuando ven una clase de la formación de profesores? Avanzamos. ¿Qué conocimientos deberíamos tener los profesores de matemática? Hay un trabajo interesante del equipo de Deborah Ball y sus colaboradoras de la Universidad de Michigan que hacen una distinción tomando trabajos de Schulman. Ellos perfeccionaron y tomaron dimensiones de análisis para clasificar este conocimiento didáctico matemático del profesor en conocimiento del contenido por un lado y conocimiento pedagógico del contenido. Hacemos una microsíntesis de esto, pero esto amerita uno mirarlo con mucho más detalles. Si nosotros miramos conocimientos del contenido, podríamos tener como una primera dimensión conocimiento común del contenido. ¿Cuál sería el conocimiento común del contenido? El que debería conocer cualquier persona que pasó por educación formal. Imaginamos esto, yo estoy dando clases en primer año, segundo año de escuela secundaria. Debería tener conocimiento de ese conocimiento formal de todos los años que yo tengo hasta el momento en el cual yo me estoy encontrando. Bien, eso uno puede decir, sí, yo tengo ese conocimiento. ¿Estoy seguro que tengo ese conocimiento? ¿Estoy seguro que en este momento tengo conocimiento de cómo un estudiante se viene formando en la escuela secundaria, en cómo está sumando, restando, haciendo los diferentes algoritmos? Muchas veces el conocimiento que nosotros tenemos es conocimiento de cuando nosotros pasamos por la enseñanza primaria, pero no el conocimiento actual. Y esto me marca algunas brechas. Puedo estar trabajando en primer año y estoy recibiendo alumnos de escuela secundaria e ignorando cómo se ha alfabetizado matemáticamente hasta allí. Avanzamos con otro, conocimiento especializado del contenido. ¿Qué significa este conocimiento especializado del contenido? Que yo puedo establecer órdenes jerárquicos, es decir, para este contenido yo necesito estos otros como base y al mismo tiempo este contenido es base para lo siguiente, establecer una ordenación. Eso que parece tan simple, les puedo asegurar que no es tan simple, hasta inclusive cuando diseñamos una tarea y pedimos a un profesor que diga cuáles son los conocimientos previos que requieren los alumnos. Muchas veces uno coloca conocimientos previos que el estudiante sin esos conocimientos previos puede realizar la tarea y no siempre somos capaces de decir que este conocimiento es base de otro. Miramos otro que es bien interesante, conocimiento en el horizonte matemático. Estaría mirando la alfabetización completa de mi estudiante allá en mi horizonte y tendría que estar pensando si todo lo que estoy trabajando o digo acá en este contexto no tiene algunas implicancias en la formación matemática del estudiante o distorsiones en las ideas de tal forma que genere errores en mis estudiantes. Veamos un ejemplo. Estoy trabajando ecuaciones, por ejemplo, y se me ocurre decir, recuerden a mis estudiantes, e insisto con esto, cada vez que yo tengo una ecuación, lo que hay que hacer es despejar la variable o despejar la x. La pregunta es,
Esto, dicho de esta manera, no repercute de manera negativa en la alfabetización matemática de mi estudiante y en mi horizonte matemático. Es cierto que todas las ecuaciones admiten como estrategia para encontrar el conjunto solución despejar una variable. Ciertamente no. Eso acontece en algún minúsculo conjunto dentro del universo que tengo de las ecuaciones. Y así podríamos encontrar muchos otros ejemplos. Nos vamos a conocimiento pedagógico del contenido. Tendríamos conocimiento del contenido y de los estudiantes. ¿Qué significaría esto? Que yo sé cómo un estudiante aprende un contenido de matemática y cuáles son los errores más frecuentes que cometen los estudiantes. Pensemos esto después cuando miremos cuestiones del diseño curricular, cómo es importante este subdominio. Hay veces uno dice, bueno, por ejemplo, imaginemos, estamos enseñando fracciones. Uno dice, bueno, sí, yo cuando enseño fracciones. No se trata de cuando yo enseño fracciones o cómo uno enseña fracciones, sino es cómo aprende un estudiante el concepto de fracción y cuáles son los errores más frecuentes. Si eso yo lo tengo claro, entonces el siguiente subdominio es conocimiento del contenido y de la enseñanza. ¿Qué sería ese conocimiento del contenido y de la enseñanza? Bueno, yo ya sé cómo aprende un contenido y cuáles son los errores que son frecuentes que tiene el estudiante. Entonces soy capaz de diseñar tareas adecuadas que integren el modo en que aprenden los estudiantes y los errores que tienen. Eso es una cuestión que uno tendría que pensar. ¿Es cierto que sabemos diseñar tareas? A veces no sabemos diseñar tareas. Lo que hacemos es escogemos tareas que ya están diseñadas en un texto. Y otro subdominio que parece poco importante, pero uno podría decir no todos los profesores lo tienen, que es conocimiento del currículo. Que el conocimiento del currículo no es solamente los contenidos que yo debo estar enseñando en cada uno de los años o cursos de la enseñanza secundaria o superior, sino las directrices curriculares, las recomendaciones metodológicas y el conocimiento curricular de un país donde uno está trabajando. Otro documento que es relevante, como para estar viendo, porque trabaja algunas de estas cuestiones, es el proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario, que si bien está en diferentes áreas, nos vamos a meter solamente en el área de matemática. Y se plantea algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que realmente importa que los futuros docentes comprendan del campo disciplinar? ¿Qué tipo de experiencias debería transitar un futuro profesor durante su formación para que alcance la comprensión deseada? Y otra es, ¿cómo sabemos tanto los formadores de profesores como los estudiantes del profesorado que están construyendo comprensión? Y nos hacemos preguntas para seguir pensando. ¿En cuáles espacios de los planes de estudio de la formación de profesores se abordan estos conocimientos y de qué modo? Lo estamos pensando, ¿no? Vamos con algunas dificultades que nosotros hemos encontrado en la formación de profesores. Un fenómeno curioso. Cada vez que pedimos a un profesor que diseñe tareas acordes a los lineamientos curriculares o alguna directriz o alguna línea teórica, rápidamente los profesores suelen decir algo así, pero claro, si esto es justo lo que yo hago, casi como que han visto mis clases y escribieron el diseño curricular. Y cuando uno mira esas tareas que hicieron los profesores, dicen, pero esto no es tan así. Y en algunos casos hasta uno dice, pero lo que me están presentando es casi el contraejemplo de lo que dice el diseño curricular. Algo más que nos pasaba en la formación de profesores. Les pedíamos a los estudiantes que diseñaran ciertas tareas para un cierto curso con un determinado contenido. Y cuando queríamos valorarla con respecto, estamos en residencias y uno dice, bueno, yo recibo las tareas que diseñaron los estudiantes y los quiero contrastar contra algunos criterios de valoración, lo que veíamos es que esto era muchas idas y vueltas. Lo recibíamos, le hacemos correcciones, se las entregamos, la vuelve a entregar, la entregamos, la vuelve a entregar, se la volvemos a corregir hasta que esto tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? Que están entrando en clases al día siguiente y hasta allí cortó. Y cuando uno mira, entregar una planificación, miremos así en términos metafóricos, que tenemos ahí en ese hexágono verde, son 6 dimensiones que nosotros quisiéramos pensar de la clase y esas tareas se encuentran como ese hexágono
rojo, en el cual uno dice, bueno, pero si yo me pongo a analizar esto, todavía la clase podría ser mejorada. Pero ¿qué ocurrió? En este caso es porque este estudiante de profesor está entregando al profesor su planificación y está aceptando que se la va a corregir. Pero ¿qué va a pasar cuando ese profesor no tenga otro que lo está supervisando y va a estar libre en su clase cuando ya egresó? Miremos tareas de la formación de profesores. Por ejemplo, tarea uno, que hay veces pasan en la formación de profesores, y analicemos ventajas y desventajas. Todo esto que va a pasar acá lo vamos a estar dejando para pensar y meditar entre nosotros, sin profundizar muchos aspectos. Diseñar una secuencia didáctica para la escuela secundaria usando solo el diseño curricular. Yo no veo nada de las líneas de didáctica de la matemática y tomo así como libro base el diseño curricular. Guarda, miremos qué pasaría de esto. Bueno, está bien, uno puede decir, a ver, ¿qué pasaría con el diseño curricular y qué está de fondo? Hagamos así una mirada rápida a diseños curriculares. Miramos, por ejemplo, el de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tomó algunas expresiones, esto no es para hacer el análisis, vamos a mirar las cuestiones que están así en rojo, que están saltando. Me está pidiendo que el docente en el aula tenga que presente algunas cuestiones referidas a las intervenciones y dice, deberá darles la posibilidad a los estudiantes de explorar, de conjeturar, de volver con una mirada crítica sobre las actividades que vayan desarrollando. Todo esto ya lo estuvimos trabajando en los foros y esto lo decimos. Ahora la idea es cómo lo veo materializado en esos diseños de clases. Y además, cuando me está diciendo esto, ¿qué línea o enfoque teórico de la matemática, de la didáctica de la matemática están utilizando? Me está pidiendo que detecte errores generando mecanismos de autoevaluación. ¿Cómo estoy entendiendo esos mecanismos de autoevaluación? Yo puedo pensar que el profesor le dice, no, está mal, lo tendría que haber hecho de esta forma y eso volver a realizar la tarea y uno puede decir, yo entiendo que eso es un mecanismo de autoevaluación. Miremos el diseño curricular, tomo otra provincia, en particular Córdoba, para que vean que lo que ocurre a lo largo de toda la Argentina es equivalente. Si miramos Córdoba, dice, en el caso de la tarea del docente, cuando va a enseñar matemática, dice anticipar los posibles procedimientos de resolución por parte de los estudiantes, porque eso es lo que le va a ayudar al profesor a prever las posibles intervenciones durante la gestión de la clase y pide en particular que ante las respuestas erróneas el docente debe ser neutral y debe permitir que los estudiantes, mediante el cuestionamiento de sus respuestas y la interacción con otros, puedan avanzar en la construcción de respuestas correctas. Ahora, ¿cómo estamos entendiendo que sea neutral un profesor? Quiero mirar esto cuando uno solamente se queda con directivas del diseño curricular, que a veces son, en el caso de la provincia de Córdoba, no son más de 2 hojas todo lo que me está diciendo. ¿Qué entiendo? Porque yo a lo mejor estoy dentro de la clase y interpreto que ser neutral, les digo, alguien dio la resolución de una actividad y le pregunto al resto de los estudiantes, ¿qué opinan de la resolución? No, está mal. Entonces uno dice, he sido neutral, solamente lo hago cuestionando las respuestas y en la interacción con otros. ¿Es así como dice el diseño curricular? No, me estoy quedando sin estar viendo las líneas teóricas didácticas de la matemática que me permiten interpretar esa tarea. Vamos a otra tarea. Diseñar una secuencia didáctica para la escuela secundaria acorde a marcos teóricos de ciencias de la educación. Hay veces solo tengo de ciencias de la educación y dice, no, es otro peligro, porque lo que estoy viendo es, tengo herramientas muy precisas en este momento para diseñar y mirar qué acontece en la clase de matemática y me estoy quedando con un área particular que es ciencias de la educación. Miro lo macro y no me voy a ir a lo micro que está dentro de una tarea. ¿Cómo voy a detectar cuestiones de errores? ¿Cómo voy a detectar cómo puedo abordar determinados contenidos de matemática, que hay muchos estudios realizados de por medio, si solo me quedé con ciencias de la educación? O hay veces uno dice, bueno, solo lo vamos a ver desde aprendizaje significativo de Ausubel y nada más. Pero esto es un marco muy grande, no me permite desarrollar clases de matemática en la escuela secundaria y ni hablar en la formación de profesores acorde a las tendencias actuales. Nos vamos a otra tarea 3. Diseñar una secuencia didáctica para la escuela secundaria acorde a un único marco de didáctica de la matemática. En particular, a veces ocurre que solo diseño conociendo teoría de situaciones. ¿Por qué un solo marco? Pero un solo marco tengo que tener presente
qué busco o qué pretendo con un determinado marco, porque no todos los marcos teóricos son isomorfos. Entonces debo ser precavido con esto, así que atención. Y nos vamos a una tarea número 4, que sería diseñar una secuencia didáctica para la escuela secundaria y fundamentarla con marcos teóricos de didáctica de la matemática. Bueno, pero esta es una tarea mucho más adecuada, porque entonces ahora es el estudiante, de acuerdo a sus objetivos, a los propósitos que se plantea en la clase, va a escoger un marco particular. Yo quiero desarrollar una clase, estrategias y heurística de los estudiantes, no puedo recurrir a teoría de situaciones, me tendré que adherir a otro marco, como escuela anglosajona. No, yo quiero estar trabajando para que emerja un determinado contenido de la clase, entonces puedo elegir teoría de situaciones porque a lo mejor es un marco adecuado, o no, o me puedo ir a educación matemática realista y tengo otra mirada en particular y estoy apuntando a otra cosa que va a estar relacionada con los objetivos y los propósitos que yo me pongo en la clase. Ahora una pregunta. ¿Cómo llevamos a cabo procesos de reflexión sobre una práctica docente? Porque estamos en formación de profesores. ¿Cómo lo hacemos? Uno podría pensar, hay veces es habitual, ¿qué hago? Lo reto al estudiante. Así no hay que hacerlo, porque deberías haber hecho de esto, tendrías que haber ido más lento en la clase, tendrías que haber dado más problemas, tendrías que haber hecho de esto. Y uno dice, pongo esta imagen en la cual hago así sentir al estudiante como un ratoncito. Ciertamente no. Pero nos hacemos una pregunta es, ¿cómo analizamos o fundamentamos lo que hacemos? ¿Y cómo deberíamos dialogar o interactuar entre pares? Y nos ponemos de acuerdo. Una cuestión que debería pasar tanto en lo escrito como en lo oral, que deberíamos articular tres elementos básicos. No importa el orden en que lo hacemos, pero es vínculos con teoría, juicios de valor y evidencias. Yo te digo algo, va a ser mi juicio de valor, pero lo tengo que vincular contra una teoría y tengo que darte evidencias. Si yo solamente estoy dando juicios de valor, tendrías que haber dado menos problemas, porque veo que diste 18 problemas en total a lo largo de esta unidad y no estoy vinculándolo con ninguna de las teorías, solo estoy teniendo una charla de café. Esto no es una charla académica. Una charla académica tiene que estar respaldada con un vínculo con la teoría y para eso necesito conocer de teorías. Y esto tiene que estar atravesado por coherencia y relevancia, que ya se los contábamos en la clase pasada. En consecuencia, por hacer así un paneo muy general, es importante al principio que uno maneje cuestiones teóricas. De la teoría lo que yo voy a desprender son mis palabras claves. ¿Qué dice esa teoría que yo estoy tomando? Lo que voy a hacer es un juicio de valor relacionado con esa teoría y voy a buscar evidencias que están relacionadas con lo que yo estoy diciendo. Y esto tiene que estar articulado. Así deberíamos estar mirando la clase de un futuro profesor, analizando en residencia o estar mirando hasta nuestras propias prácticas cuando nosotros estamos dialogando con nuestros estudiantes. Miremos un ejemplo a veces de análisis. Miramos esto. Acá está, tomamos así un extracto que ha hecho un análisis un estudiante de una clase. Dice, bueno, en el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, año 2011, en la página 92, se establece que el docente interviene sin decir cómo resolver ni diciendo es así, sino dando oportunidades para que comprendan el problema y reflexionen sobre lo que les demanda, alentará la reflexión, la verbalización, la revisión y la confrontación de ideas. Y dice después, este modo de proceder del docente puede verse reflejado a lo largo de toda la clase y el siguiente episodio es un ejemplo de ese accionar. Bueno, miremos ahí las preguntas. Hemos colocado acá en rojo como para resaltar, pero no es que en el texto original estaban en rojo. Y solo miremos lo que estaba puesto allá en la teoría, en el modo en que tiene que accionar el profesor. Hay un juicio de valor que dice que el profesor reacciona de esa manera y volvemos a lo que decíamos en clases pasadas. El profesor acá, miren, están actuando así casi en las intervenciones de la clase como un psicólogo matemático. Está preguntando, ¿cuál es el fundamento de tu conjetura? Vuelve a hacer otra pregunta, ¿qué análisis hiciste de estas expresiones? En otra intervención, ¿y qué relación tiene tu conjetura con la primera expresión? ¿Qué podés concluir entonces? ¿Y qué relación tiene tu conjetura con la segunda expresión? ¿Qué podés concluir entonces cuando uno se vuelve a la teoría? Efectivamente, lo que uno está haciendo es que le está dando oportunidades para que comprendan el problema y reflexionen sobre lo que les demanda. Si analizamos estas partes, estamos viendo que hay teoría adecuada, que está bien citada, incluso es algo que uno tiene que aprender en la formación
de profesores a citar adecuadamente. El juicio de valor es pertinente y está relacionado con la teoría. Hay evidencias afines al juicio de valor y la teoría, por lo tanto tiene coherencia y el análisis es adecuado. Una charla así, por escrito algo, tiene mucho más peso que solo decir es incorrecto el modo en que lo hiciste, sino que uno lo está relacionando con la teoría, dando un juicio de valor y dando las evidencias de dónde esto acontece. Ahora, ¿cómo analizamos o desarrollamos en los profesores competencias en análisis didáctico? Esto es a modo de información, porque lo que uno quiere después pensar es decir, bueno, vamos a desarrollar competencias en análisis didáctico a los profesores. Nos ponemos de acuerdo qué entendemos por competencias en análisis didáctico. Voy a tomar una cita que es de Font, de Vicent Font. Dice, diseñar, aplicar y valorar secuencias de aprendizaje mediante técnicas de análisis didáctico y criterios de calidad para establecer ciclos de planificación, implementación, valoración y plantear propuestas de mejoras. Si uno mira, este cuadro no es como para leerlo así en detalle, pero es cuestiones ya de investigación. Si uno quiere ver niveles de desarrollo de la competencia en análisis didáctico, lo que uno pretende es avanzar en filas y avanzar en columnas. Estaríamos viendo, por ejemplo, en un nivel mucho más elemental, en nivel 1, un profesor que muestra conocimiento del currículum de matemática como elementos fundamentales para comprender su práctica pedagógica y puede evolucionar, y nos vamos a mover hacia la derecha, a integrar teorías, metodologías y currículum en la planificación de los procesos de enseñanza y reconoce las implicancias en su práctica considerando los contextos institucionales. Estas ideas de reflexión que a veces pedimos sobre nuestras prácticas, y uno dice, ¿cómo se hacen esto? Bueno, uno sabe que las competencias profesionales se pueden mostrar a través de tareas profesionales y que esas tareas profesionales vienen a resolver prácticas profesionales que ponen en juego el conocimiento didáctico y disciplinar que tiene el profesor. Pero entonces, ¿qué voy a analizar? Y voy a analizar esto. Voy a analizar la relación que existen entre estas prácticas profesionales que ponen en juego el conocimiento didáctico y disciplinar y la voy a contraponer con las competencias profesionales y uno puede tener indicadores o evidencias de qué pasó dentro de los profesores. ¿Fácil de realizar? No, no es fácil de realizar, pero es un análisis que uno puede hacer en los profesores. Y acá nos surgen un sinnúmero de preguntas. En particular es, ¿se deberían realizar estos análisis durante la formación inicial, cuando el profesor ni siquiera sabe diseñar una consigna, no tiene criterios para seleccionarla, ni hablar de planificar la enseñanza de un tema? Y uno dice, bueno, ¿y cuándo lo estamos pensando? ¿En qué plano estaríamos pensando estos análisis de competencias didácticas? Ahora, miremos esto. ¿Qué priorizamos al diseñar tareas y con qué criterios lo hacemos? Otra vez me hace falta mirar teorías de fondo. ¿Qué voy a priorizar? Contenidos, objetivos que yo estoy colocando, estrategias. ¿Qué voy a mirar? Para colmo, el tiempo es tirano y desaparece dentro de una clase y eso es crucial a la hora de clases. Miremos algunas cuestiones de cómo hacemos análisis. Esto no significa que es una clase de didáctica. Miremos, hay veces, la importancia de usar diferentes marcos teóricos. Cuando miramos algunas actividades de un libro de texto y hemos hecho esta experiencia con estudiantes, el cuadro de arriba es solamente meramente ilustrativo y uno puede decir, bueno, vamos a mirarla desde diferentes marcos teóricos. Entonces, por ejemplo, desde enfoque ontológico semiótico, quiero mirar todo un texto escolar, cuáles son las situaciones, problemas que plantea, cuáles son los conceptos y definiciones previos y emergentes que puedan estar apareciendo, propiedades o proposiciones que aparecen en la resolución de cada una de las actividades previas y emergentes, procedimientos, técnicas, algoritmos o rutinas que aparecen previos y emergentes, tipos de argumentos que se está pidiendo dentro de la actividad. ¿Qué son? Son argumentos que demandan que lo relacione con un concepto, que lo relacione con alguna propiedad, con algún procedimiento. Lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje o representaciones lingüísticas estoy usando? Netamente verbales, simbólicas, gráficas. ¿Qué conflictos semióticos potenciales están apareciendo? ¿Qué normas y metanormas aparecerían dentro de la actividad? Pero no me quedo solo mirando con una línea teórica, me voy con otra, me voy con teoría de situaciones y elijo, por ejemplo, riquezas de estrategias de la actividad, instancias de validación que está pidiendo la actividad.
Y me voy con otra línea, educación matemática crítica, y veo ambientes de aprendizaje que plantea Oliés Cosmos. ¿En qué ambiente de aprendizaje podría estar situando a esta actividad? En paradigmas del ejercicio, en un escenario de investigación, de la matemática pura, de la semi-realidad, de la realidad. Y avanzo y me pongo otra lente y también quiero mirar las actividades de este texto a través de la teoría antropológica de lo didáctico y hago una tipificación de las tareas, de las técnicas, de las tecnologías y las teorías que están presentes en cada una de esas tareas. Y no me quedo con eso. Miro también sobre imagen conceptual y concepciones espontáneas que pueden aparecer en todo este grupo de tareas desde un enfoque cognitivista. Y podríamos continuar. Miren toda la riqueza que está y estas herramientas y constructos que me están aportando diferentes líneas teóricas. Voy a tomar dentro del Atlas de Voces una opinión que pasó un estudiante que le hicimos analizar un, un texto solo con los conocimientos de didáctica general y luego después le dimos herramientas de didáctica a la matemática que volviera a hacer ese análisis. Y Carla dice, claramente la información que arrojaron ambos análisis no fue la misma, siendo que en el último de ellos más rica y exhaustiva. Esta diferencia en los análisis radica en que en un comienzo utilizamos conocimientos de didáctica general y en segunda instancia utilizamos conocimientos de didáctica de la matemática y los describía, cuáles eran esos conocimientos. La tabla funcionó como una guía valiosa para que ningún hecho sea pasado por alto, incluso el lenguaje no verbal fue considerado a partir de la observación de normas y metanormas presentes. Esto me vuelvo y retomamos cuestiones cuando uno daba como tarea diseñar actividades de clases basadas solo en didáctica general y quiero colocar acá, hacer énfasis qué ocurre cuando se manejan diferentes líneas teóricas. Y una pregunta que uno se hace después de esto. Sería bueno pensar desde el profesor que planteó esa consigna. ¿Qué se propuso? ¿Cómo vio que funcionó? Y sería, o sea, esto sería tener un atlas de otras voces que uno podría pensar, ¿no? Y vamos ahí, ventajas de usar diversas líneas y enfoques de didáctica de la matemática, pensada puntualmente en esta actividad que les acabo de contar y como atlas de otras voces. Centrar la atención en aspectos puntuales de la actividad matemática aportado por cada herramienta logra resaltar cuestiones que podrían pasar desapercibidas si solo se utilizara un enfoque teórico. Otra cuestión es que cada una de las líneas teóricas ha desarrollado sus herramientas y constructos y ponen en relieve aspectos de la actividad matemática no necesariamente equivalentes y eso uno lo debe tener presente. Unas cuestiones, ahora nos metemos en alguna de estas líneas nada más. Los constructos del enfoque ontológico semiótico logran resaltar cómo se articulan conceptos, propiedades, procedimientos, argumentos y lenguajes con la misma situación-problema. Hacen poner el foco de atención en los conflictos que podrían presentarse o cómo una expresión podría normar la actividad matemática que desarrollan los estudiantes. Esta idea de normar esa actividad, de entender por qué la clase de matemática funciona de determinada manera. Las herramientas de la teoría antropológica de lo didáctico enfatizan en los aspectos matemáticos de la actividad misma, lo cual es muy interesante tenerlas presentes. Focalizarse en aspectos puntuales que propone el enfoque cognitivista contribuye a mejorar la detección de conflictos semióticos que sustenta el EOS. Empiezan a advertir cómo las diferentes líneas teóricas y enfoques de la didáctica de la matemática se empiezan a articular y empiezan a potenciar estos análisis, más allá que uno a esta altura uno puede decir, pero yo no conozco todas esas líneas. Bueno, no importa conocerlas. La semillita que queremos dejar es que conocer muchas de estas líneas teóricas potencia estos análisis didácticos y las reflexiones que podemos hacer sobre las tareas que realiza el profesor. El análisis de las estrategias de resolución de cada tarea para las situaciones de acción de teoría de situaciones didácticas ayuda a encuadrar las actividades en algún ambiente de aprendizaje de la educación matemática crítica. Y desde la educación matemática crítica puede quedar en evidencia que ciertas cuestiones fomentan la investigación, mientras que otras podrían tener solamente la función de servir de sostén de un objeto matemático que se quiere definir o de modelo rutinario para la resolución de ejercicios. Para el análisis de cada actividad se deben anticipar, estudio a priori, que a veces me piden los diseños curriculares, los caminos que realizarían los estudiantes y el modo en que se gestionaría la clase, ayudando a tener presentes muchos elementos que habrían pasado desapercibido. Bueno, ahora uno dice, ¿y cómo valoramos a una clase de matemáticas? Esto fue solo mirar así una tarea, hacer un análisis.
Y tenemos diferentes herramientas. Ojo, lo que vamos a estar colocando acá es solo un ejemplo de una de las tantas herramientas, porque no es la idea de contar todas las herramientas que tienen las líneas teóricas. Pero, por ejemplo, si uno toma enfoque ontológico semiótico, uno dice, bueno, yo puedo verlo desde diferentes dimensiones y tengo indicadores de idoneidad didáctica para mirar una clase, por ejemplo. Miro la idea de significados institucionales, esta idea de la matemática que se puso en juego y puedo decir, bueno, puedo clasificarla, tiene baja idoneidad, media idoneidad o alta idoneidad, pero también puedo mirar la idea de significados personales, una dimensión cognitiva, cómo hemos puesto tareas en zona de desarrollo próximo de los estudiantes, pero al mismo tiempo significaron un desafío. Y puedo mirar desde el uso de recursos tecnológicos intemporales, una dimensión mediacional y mirar la clase. Y puedo mirar desde una dimensión emocional o afectiva, el modo en que se involucraron los estudiantes con la tarea, o puedo ver el modo en que se resolvieron conflictos dentro de la clase y estas interacciones entre el docente y entre los estudiantes, o puedo ver en una faceta ecológica las relaciones intra o interdisciplinares y sociales y el modo en que se relacionan las tareas con el proyecto educativo institucional, con los diseños curriculares, y podría ver qué cuestiones de la clase pueden estar mejoradas. Obviamente esta es una sola herramienta y cada una de las herramientas de la didáctica de la matemática me van a dar una lectura de esta clase en particular. Preguntas que nos vamos a estar haciendo en este momento. ¿Con esta herramienta es suficiente para analizar todo lo que acontece en la clase? No, seguramente no, y está bueno que además estamos pensando en una didáctica de la matemática que es una ciencia que está en desarrollo, entonces constantemente estas herramientas se vienen modificando e incorporando cuestiones que estamos necesitando dentro de la clase. Reflexiones, como para estar pensando, que nos quedaron muchos. Es bastante complejo todo lo que está dentro de la formación de profesores y por eso estamos haciendo este curso. Nos queda mucho por seguir pensando y reflexionando acerca de buenas clases de matemática, buenas clases en didáctica de la matemática, pensar en la formación de profesores, cómo formamos. Lo que sí uno necesita es que uno tiene que tener una mente abierta en este momento, dejar que ver todo lo que está allí y no cerrarnos en una sola idea. ¿El camino es fácil para recorrer? No, el camino no es fácil para recorrer. Es así como la imagen en la cual estamos viendo. No sabemos con certeza dónde vamos a llegar si llegamos a buen puerto, pero la idea es que uno tiene que aventurarse y jugarse por esto. Bueno, muchas gracias. Nos seguimos dialogando en los foros.